Europa fue una luz, los derechos humanos, todo Europa fue el referente moral. Todo el mundo quería imitar Europa, todo el mundo miraba a Europa como referente. Hablo hasta hace medio siglo o un siglo, incluso medio siglo. Pero eso se acabó. Entonces Europa ha perdido su influencia moral en el mundo, porque no lo merece. Europa, pues que por culpa de ella, de la propia Europa, Europa se ha prostituido, se ha desvirtuado, se ha abandonado, se ha embrutecido, se ha vulgarizado, se ha mercantilizado, se ha hecho miserable. Europa es una porquería en este momento, una piltrafa. Ha quedado La desgarradora profecía de Pérez Reverte. Europa es un cadáver político y la izquierda su verdugo. No es una opinión. Es un diagnóstico forense. El escritor Arturo Pérez Reverte, hombre de letras y de batallas literarias, acaba de clavar su escalpelo en el corazón gangrenado de Europa. Y lo que ha salido no es sangre, sino pus ideológica, decadencia moral y un hedor a naftalina progresista que ya ni los turistas ignorantes logran disimular con sus selfies frente al Partenón o la Torre Eiffel. Sus declaraciones a la nación de Argentina son un acto de sincericidio político, un ajuste de cuentas con la civilización occidental que la izquierda ha convertido en su cortijo de ineptos. Europa ya no es Europa. Es un museo. Un decorado barato para influencers analfabetos y políticos cobardes que venden espejismos de grandeza mientras firman su propia rendición. Una piltrafa, la llama Reverte. Y se queda corto. Porque lo que fue cuna de Cervantes, de Shakespeare, de Goethe, hoy es un geriátrico gobernado por burócratas con complexión de oficinista y ambición de tirano. Un continente que, en su obsesión por abrazar Ever y moda progresista, ha olvidado cómo defenderse, cómo pensar, incluso cómo sobrevivir. ¿La razón? La izquierda. Esa plaga de autocomplacientes que confundieron solidaridad con suicidio, tolerancia con capitulación. Mientras ellos se llenaban la boca con la Agenda 2030, esa colección de eslóganes vacíos que solo sirven para justificar más impuestos y menos libertades, Europa se convertía en un parque temático para invasores culturales que ni siquiera molestan en aprender su idioma. Reverte lo dice sin anestesia: se ha prostituido, desvirtuado, abandonado. Y los responsables tienen nombre y apellido, los mismos que hoy gobiernan España, Alemania, Francia, los mismos que creen que un continente se sostiene con subsidios y banderas arcoíris. Pero lo más aterrador no es la crítica, es la resignación. Es el final de Occidente, sentencia el escritor. Y no es un augurio, es un hecho. Basta ver cómo Bruselas legisla contra sus propios ciudadanos, cómo los gobiernos regalan soberanía a cambio de palmaditas en la espalda de ONGs corruptas, cómo la cultura europea, esa que iluminó el mundo, es ahora cancelada por una turba de ignorantes con PhD en estupidez woke. Mientras, la izquierda sigue repitiendo su mantra favorito: más Europa. Lo que callan es que esa Europa ya no es la de la Ilustración, sino la de la ignorancia voluntaria. Las redes estallan. Y no es sorpresa. Por cada lamebotas del régimen que acusa a Reverte de catastrofista, hay miles de ciudadanos que reconocen en sus palabras el grito ahogado de quien aún tiene dignidad. Porque España, y toda Europa, lleva años gobernada por una casta política que confunde progreso con destrucción. Que desprecia su historia, reniega de sus raíces y besa los pies de quienes la desprecian. Mientras, el ciudadano de a pie trabaja para mantener a una legión de vividores del presupuesto público, esos que predican justicia social mientras viajan en BMW oficial. ¿Hay solución? Reverte no lo dice. Pero la respuesta es obvia: mientras la izquierda siga al mando, no. Porque su proyecto no es salvar Europa, sino enterrarla. Convertirla en un experimento fallido de multiculturalismo naif, donde el único pecado es ser demasiado europeo. Mientras, los auténticos herederos de esta civilización, los que aún creen en la libertad, en la excelencia, en la grandeza, son marginados, censurados o tachados de fachas. Porque así opera la izquierda: no debate, silencia. No construye, destruye. El tiempo lo dirá. Pero el reloj ya está en marcha. Y cuando el último europeo despierte, quizás solo queden selfies entre las ruinas. La izquierda europea, la mafia que vendió un continente a cambio de likes y subvenciones. No es ideología, es traición. Mientras Pérez Reverte disecciona el cadáver de Europa, la izquierda sigue bailando sobre su tumba con la frivolidad de quien cree que la historia se escribe con tweets y eslóganes de campaña.
Pero no se equivoquen, esto no es una decadencia natural, es un asesinato en directo. Y los culpables tienen nombres conocidos: Sánchez, Scholz, Macron y toda esa legión de mediocres con corbata roja que cambiaron el futuro de sus países por un puesto calentito en la oligarquía bruselense. Europa no se murió de vieja. La mataron. La mataron con políticas migratorias suicidas, con una educación que premia la ignorancia, con una justicia que protege más al delincuente que a la víctima. La mataron con deuda, con inflación, con impuestos confiscatorios disfrazados de solidaridad. Y lo peor de todo es que lo hicieron a propósito. Porque el proyecto de la izquierda nunca fue gobernar, sino desmantelar. Destruir las naciones, borrar las identidades, convertir a los ciudadanos en borregos dependientes de un Estado que, casualmente, ellos controlan. ¿Ejemplos? Ahí van. España, convertida en el hazmerreír de Europa gracias a un gobierno que regala nacionalidades como si fueran cupones descuento, mientras los españoles no pueden pagar la luz. Alemania, donde el pacifismo berlinés de los 70 terminó en una dependencia energética de Putin que ahora pagan los ciudadanos congelándose en sus casas. Francia, país que exportó revoluciones y ahora importa islamistas mientras Macron le pide perdón al mundo por ser francés. Y mientras, Bruselas. Bruselas, ese circo donde los payasos se creen emperadores. La misma UE que multa a Polonia por defender sus fronteras pero financia a ONGs que trafican con inmigrantes. La misma que exige valores europeos mientras firma acuerdos con Qatar, Marruecos y China, los mismos regímenes que escupen sobre derechos humanos. Hipocresía pura. La izquierda ya no es política. Es una secta. Una secta que odia más a sus propios ciudadanos que a los dictadores que los amenazan. Que prefiere desarmar a su gente antes que ofender a los violentos. Que llama fascista a quien defiende su cultura, pero diverso a quien la pisotea. Y lo más vomitivo es que lo hacen con nuestro dinero. Con los impuestos de esos mismos trabajadores a los que desprecian por no estar lo bastante ilustrados. Pérez Reverte lo ha dicho claro: Europa ya no es nada. Pero se queda corto. Porque no es que no sea nada. Es que es peor que nada. Es un zombi, un fantasma que cree que sobrevivirá a base de burocracia y corrección política. Mientras, China, Rusia, hasta Turquía, se frotan las manos. Porque saben que Occidente ya no tiene líderes, solo tiene gerentecillos de ONG con ínfulas de estadistas. ¿Solución? Quemar el sistema. Literalmente. Dejar de votar a los mismos que nos llevaron al abismo. Recuperar el orgullo de decir esto es mío, esto lo defendemos. Pero no lo harán. Porque el europeo medio está demasiado ocupado viendo Netflix y pidiendo repartos de renta básica. Y así, amigos, es como mueren las civilizaciones. No con un estallido, sino con un gemido. Y el de Europa ya se escucha en cada pueblo ocupado, en cada calle insegura, en cada aula donde a los niños les enseñan a avergonzarse de su pasado. El tiempo de lamentos se acabó. O despertamos, o nos mereceremos lo que viene. La izquierda española, el cáncer que devora a España desde adentro. No es un partido. Es una red mafiosa. Un entramado de intereses podridos que ha convertido el Estado en su cortijo personal, mientras el ciudadano paga la fiesta con el sudor de su frente. No hablamos de ideología, hablamos de delincuencia institucionalizada. Y los datos están ahí, aunque los medios cómplices se esfuercen en enterrarlos bajo toneladas de propaganda. El saqueo, cómo roban a España en cara descubierta. La izquierda lleva años usando las arcas públicas como su hucha privada. ERES, másteres falsos, comisiones ilegales, fondos europeos desviados. La lista es interminable. Pero lo más vomitivo no es el robo, sino la impunidad. Mientras un autónomo es perseguido hasta la ruina por Hacienda, los socialistas prescriben delitos y colocan a sus familiares en empresas públicas con sueldos de escándalo. Los ERES de Andalucía, 680 millones robados. ¿Consecuencias? Ninguna. Los mismos que gritaban no hay pan para tanto chorizo hoy blindan a sus corruptos con leyes a medida. El caso Máster. Sánchez no solo mintió, sino que utilizó el Tribunal Constitucional para tapar su fraude. ¿Alguien imagina a un ciudadano de a pie saliéndose con la suya así? Los fondos de Next Generation, dinero europeo que debería reactivar la economía,
pero que termina en sobres para amigos, consultoras fantasma y aeropuertos sin aviones. Y mientras, el pueblo. El mismo pueblo que les vota. El que sigue creyendo que la izquierda es la de los trabajadores, cuando en realidad son los amos de la nueva aristocracia, la casta política. La manipulación, el lavado de cerebro permanente. No contentos con robar, necesitan que les aplaudan. Y para eso está su maquinaria propagandística. RTVE, un panfleto pagado con dinero público que omite escándalos del gobierno y ataca a la oposición con fake news. Leyes Mordaza 2.0, bajo el disfraz de lucha contra el odio, persiguen cualquier crítica a sus desmanes. ¿Periodista independiente? Multa. ¿Ciudadano que se queja en redes? Denuncia. Educación adoctrinada. Las aulas ya no forman ciudadanos, forman militantes. Desde niños les enseñan que España es un país opresor, que la familia tradicional es tóxica y que el mérito es fascista. El objetivo es claro: crear una generación de borregos que vote a la izquierda por reflejo, aunque eso signifique hipotecar su futuro. Vender España a pedazos. La izquierda no gobierna para los españoles. Gobierna para sus socios separatistas, para sus amos de Bruselas, para los lobbies globalistas que les financian. Capitulación ante ETA. No contentos con soltar asesinos, ahora les ponen calles y les rinden homenajes. Ley de memoria democrática. Una venganza partidista que reescribe la historia para criminalizar a media España. Regalo de la soberanía. Cada vez que Sánchez firma un decreto de la UE, entrega un trozo más de España a burócratas no elegidos. Y lo peor de todo es que les sale gratis. Porque España ya no tiene oposición, tiene cómplices. Una derecha blandita que prefiere no molestar antes que plantar cara. ¿Hundimos el barco o lo tomamos? Esto no es política. Es una cleptocracia disfrazada de democracia. Y mientras los españoles discuten fútbol o feminismo, les están robando el país. Pero hay dos caminos. Seguir creyendo sus mentiras, seguir votando a los mismos, seguir aplaudiendo mientras destruyen España. Y entonces, merecernos lo que viene, una Venezuela europea. Despertar. Plantar cara. Exigir responsabilidades. Porque esto no se arregla con votos, se arregla con handcuffs. La decisión es nuestra. Pero el tiempo se acaba. ¿O pensamos que esto puede seguir así para siempre? La España que viene, el infierno que la izquierda está cocinando a fuego lento. No es una advertencia, es un parte médico. España está en coma inducido, y los que deberían estar en la cárcel siguen al mando de la UCI, desconectando uno a uno los sistemas que nos mantenían con vida. Cada día que pasa, el gobierno de Sánchez y sus socios separatistas clavan más puñaladas a la nación, pero no de frente, no con honor, sino por la espalda y a cámara lenta, como buenos herederos de la peor tradición maquiavélica. 5. La economía, un cadáver con maquillaje. Mientras el gobierno presume de crecimiento económico, la realidad es que España se ha convertido en un gigantesco chiringuito financiado con deuda. El milagro del empleo, contratos basura de 20 horas, sueldos que no llegan a fin de mes, jóvenes obligados a emigrar. Pero eso sí, las estadísticas están preciosas para que los lamebotas de Bruselas puedan seguir soltando fondos. La inflación asesina, los precios se disparan, los salarios se estancan, y la solución del gobierno es subir más impuestos y repartir cheques electorales con nuestro propio dinero. Estafa pura y dura. Las pensiones, un esquema Ponzi a punto de reventar. Los jóvenes pagan por jubilaciones que nunca verán, mientras los políticos blindan sus privilegios con fondos de oro. Y mientras, los bancos riéndose en la cara del pueblo. Porque saben que este gobierno no es más que su guardia pretoriana, su perro guardián. 6. La justicia, una broma macabra. El Poder Judicial ya no es independiente, es el Departamento de Recursos Humanos del PSOE. Fiscales a sueldo. ¿Cómo es posible que los mismos que deberían perseguir la corrupción archiven casos contra sus jefes? Jueces perseguidos. Si te atreves a investigar a un socialista, prepárate para el linchamiento mediático y la inhabilitación. Leyes a medida. Desde la ley solo si es sí que ha puesto a violadores en la calle, hasta la amnistía a golpistas, todo diseñado para premiar a sus cómplices y castigar a sus enemigos. Esto no es democracia, es mafia con bandera constitucional. 7. La invasión silenciosa. No es racismo, es matemática.
España no aguanta más invasión migratoria descontrolada. Barrios enteros tomados, Lavapiés, El Raval, Ciutat Bella, zonas donde ya no manda la ley, sino la Sharia de facto. Delincuencia por las nubes. Pero eso sí, si lo denuncias, eres un xenófobo. Mejor callar y dejar que te roben, ¿no? El colmo. Pagamos hoteles de lujo para menas mientras abuelos españoles comen de la basura. Y mientras, la izquierda sigue con su mantra, son más necesarios que nunca. Claro, necesarios para sus votos, para su ingeniería social, para su plan de reemplazo poblacional. 8. El golpe final, la destrucción de España. Esto va mucho más allá de impuestos o corrupción. Es un proyecto de demolición nacional. Lengua y cultura pisoteadas. El español, perseguido en Cataluña y País Vasco. Hasta Cervantes es opresor ahora. Ejército debilitado, recortes, humillaciones, mientras Marruecos toma el Sáhara y amenaza Ceuta y Melilla. Separación en marcha. Sánchez ya ha vendido España a los golpistas. Pronto veremos a Torra o Puigdemont decidiendo desde Bruselas leyes que nos afectan a todos. Conclusión. ¿Rebelión o rendición? La izquierda ya ha ganado. Nos han vencido sin necesidad de tanques, solo con televisiones, aulas adoctrinadas y una generación de zombis políticos que cambian libertad por likes. Pero queda una pregunta. ¿Vamos a dejar que nuestros hijos hereden este estercolero? Porque si no hacemos nada, esto no terminará con protestas. Terminará con un país fracturado, empobrecido y sometido. Elijan bien. El tiempo se acaba.